Un lindo y hermoso ya primer día de la semana. Y hoy con un tema fascinante, la unidad del Espíritu. Este es un tema inicial de lo que en verdad es el cuerpo unido de Cristo. Así es de que esperamos que te estés preparando con tu lección, si la tienes, y si no, con tu lápiz y tu libretita, para que anotes las citas que se te pueden dar y así puedas tener tú mismo un desarrollo personal allí donde tú estés. Y hoy, nuevamente en compañía siempre de nuestro Señor Jesucristo, de sus ángeles, pero también de alguien que mis ojos pueden ver y tocar. Nuestro amigo y compañero, el pastor Raúl Reyes. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor. Gracias por la invitación y más que feliz. Amén. Más que feliz, contento porque es un privilegio poder venir a compartir la escuela con nuestros hermanos de nuestras iglesias y también con muchos hermanos que nos ven a través de diferentes plataformas, a través de nuestro canal. Y pastor, y curiosamente hay muchos hermanos que nos ven en muchos países que no tienen el privilegio de tener la lección que nosotros tenemos, este librito. Y el único medio con que nos pueden ver es a través de los diferentes medios, por ejemplo el canal, Facebook y todos estos canales. Por eso gracias, pastor, y gracias al Señor por la invitación y el privilegio que nos da. Bueno, pues vayamos entonces, pastor, si le parece bien, vayamos a orar y le invitamos a usted también para que nos acompañe. Amante y amoroso Señor, gracias te damos por permitirnos todavía los sentidos, como es, Padre, el sentido de la vista, el sentido del oído. Gracias, Señor, porque a través de estos medios podemos hoy, Señor, decir que con facilidad podemos comprender y entender tu palabra. Sí, Señor. Porque podemos leer y podemos escuchar la voz tuya a través de esta lectura y a través también de aquellos grandes hombres que tú has puesto, Señor, para estos últimos tiempos. Hoy tendremos un tema sumamente importante para nuestra vida personal. Y por eso, Señor, rogamos que tu Espíritu esté con nosotros y sea con nuestros hermanos oyentes, sea, Padre, también con ellos, para que así descubran ese don que tú has puesto en ellos y en el cual, Señor, no es el propósito para que cada uno haga conforme quiere, sino, Señor, unirlos con nosotros para poder darle fuerza a tu mensaje. Sí. Quédate, Señor, con nosotros y seas tú, Padre, en este momento glorificado. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. 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 Adelante, pastor. Bueno, pues qué hermoso que la unidad del Espíritu. Interesante, pastor, que la unidad del Espíritu. Nosotros como cristianos sabemos que sin el Espíritu Santo nosotros no somos nadie. Por eso la sierva del Señor dice que debemos hablar y predicar del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo juega un papel importantísimo en nuestras vidas, pastor. Es el que nos guía. Es el que nos recuerda cómo debemos hablar y lo que debemos decir. Pastor, yo creo que si el Espíritu Santo no estuviera aquí, yo creo que la iglesia no continuaría, ¿verdad? Así es. No continuaría, porque es el Espíritu Santo quien nos guía y quien nos ayuda para poder hacia adelante. Y es el Espíritu Santo quien nos convence de pecados. Qué maravilloso, porque dice la unidad del Espíritu. Es el Espíritu Santo que nos une. Pablo comienza la segunda mitad de Efesios, capítulo 4, con un comedor llamado a la unidad. La unidad. En otras palabras, que debemos estar todos unidos en un mismo espíritu, en un mismo amor, en un mismo sentir, en un mismo gozo, alabando y glorificando el nombre del Señor. Pensaba en todo esto, la unidad del Espíritu Santo.
Sabemos que si nosotros estamos unidos, pastor, como iglesia, y le hemos permitido al Espíritu Santo que nos guíe, sabemos, pastor, que vamos a hacer cosas grandes y cosas maravillosas. Y que nuestra iglesia, si está guiada por el Espíritu Santo, nuestra iglesia va a poder dar muchos frutos para honra y gloria de nuestro Dios. Amén, pastor. Amén. Pero en todas partes, dice, pero en dos partes principales. En el primer lugar, en Efesios 4, del 1 al 6, dice, les pide a los creyentes que fomenten la unidad del Espíritu, exhibiendo virtudes que fomenten la unidad. Llamado a que respalden con esta lista poética de 7 unos. Interesante, 7 unos. En segundo lugar, en Efesios 4, 7 al 16, Pablo identifica a Jesús exaltado y victorioso como la fuente de gracia en aquellos que encabezan la difusión del Evangelio. Vimos en la lección pasada cómo Cristo Jesús es la cabeza de la iglesia, la piedra principal que guía a la iglesia. Nosotros somos el cuerpo. Interesante, pastor, que nosotros somos el cuerpo, y también vimos en la lección pasada que nosotros somos colaboradores juntamente con Cristo Jesús, y que somos una nación santa, pueblo escogido por Dios para anunciar el Evangelio. Adelante, pastor. Pues no, nomás estaba viendo lo que es el capítulo 4, cuando menos del 1 al 16. Vemos cómo es de que el apóstol Pablo en verdad lleva un ruego a los efesios a fomentar, ya como hijos de Dios, como llamados por el Señor Jesucristo, al llamado a la unidad. Y esto es lo que hoy en día yo creo que no fue un mensaje solamente para aquel lugar de Éfeso, sino es hoy en día también para nosotros. Hoy quizás vemos tanta diversidad dentro del cristianismo y aún dentro de nuestras iglesias, que yo creo que no hemos entendido el propósito del llamado. Yo creo que más que nada, si hay algún don en nosotros, debemos de creer y pensar que es un don que Dios nos ha dado y que no fue ese don dado para hacer nuestras voluntades, sino para llevar a cabo a hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y estos dones en realidad deben llevarnos a esa unidad. Tal parece que había diversidades también en Éfeso, en la iglesia de Éfeso, pero Pablo los exhorta, les invita a que los dones que Dios dio y los que ha dejado, en realidad se unan en esa unidad de un solo propósito, de evangelizar, de mostrar el amor, de mostrar paciencia, de poder en realidad dar a través de nosotros el mensaje que quiso y que Cristo quiere que se dé en esta tierra. Es ahí donde creo que el apóstol Pablo en el capítulo 4 nos está hablando de lo que realmente hoy en día necesitamos trabajar. No es cuestión de que el don que yo tengo, por muy buen predicador que seamos, yo empiece a trabajar según mis propios pensamientos o deseos de mi vida. Es necesariamente que yo busque en realidad a hacer la obra de Dios, pero no solo, sino unido con los demás amigos, hermanos, compañeros en esta fe, en esta creencia. No buscar lo propio, sino, miremos cómo dice la sierva del Señor en este hermoso libro que lleva por título La maravillosa gracia de Dios, en la página 211. Vean, la unión de los creyentes con Cristo resultará naturalmente en la unión de los unos con los otros.
Ahora vemos la unión de los creyentes con Cristo. Resulta por naturaleza en una unión con los otros, el vínculo más resistente de la tierra. ¿Cómo es que podemos atacar al enemigo del Señor? Unidos. Si algo el enemigo busca es división dentro de la iglesia para que la iglesia pierda fuerzas y no se vea el mensaje de Dios, la unificación, los dones que Dios quiere dar a su iglesia. Somos uno con Cristo, así como Cristo es uno con el Padre. Entonces quiere decir que si hay hermanos o hombres o mujeres que buscan una separación dentro de la iglesia, no están más que afectando la iglesia del Señor y no están obrando para la voluntad de Dios. Pueden pensar que sí, que esa es la voluntad de Dios. ¿Será así? Pues yo digo, preguntemos al Señor. Los cristianos son los pámpanos y solo pámpanos en la vida viviente de nuestra vida debe proceder de la copa. Únicamente como resultado de una unión personal con Cristo, de una comunión con Él día tras día y hora tras hora, podemos llevar los frutos del Espíritu Santo. Es así. ¿Y cómo va a venir esta comunión? A diaria, en oración, cayendo de rodillas, suplicando a Dios que me haga entender, que me haga comprender si estoy caminando por los buenos caminos, si en realidad me estoy dejando dirigir o enseñar a través del Espíritu de Dios o a través del Espíritu de los hombres. ¿Qué cambios en realidad quiero yo realizar en mi vida? Si todavía tengo ese egoísmo, ese odio, ese celo sobre las cosas que he vivido o se me han presentado, o realmente tengo que llevar un cambio para ser parte de la obra de Dios. Ahora bien, miremos esta otra. Vean lo que dice el libro Testimonios para la Iglesia. Acá me dice en esto, no es la oposición, vean, del mundo lo que nos hace peligrar más. Esto es interesante, en realidad que lo que nos dice acá, bueno, acá tengo Testimonios por la Iglesia, el tomo 5, acá era el tomo 8, aquí está el tomo 5, pero bueno, dice acá, voy a leer lo que tienen en pantalla. Pablo ruega a los efesios que conserven la unidad y el amor, diciendo, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor, solícitos a guardar la unidad del Espíritu. Vean, Dios nunca nos ha dicho, hermanos, que al llevar a cabo o recibir al Señor en el corazón, todo nos va a ir bien. Siempre el que reciba al Señor en su corazón y haga la voluntad del Señor, va a tener dificultades, va a tener problemas. No todo le va a ser bueno en la vida. Y ella dice, no es la oposición del mundo lo que nos hace peligrar más. Ahora entendemos, no es la oposición del mundo lo que nos hace peligrar más. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el mal que los cristianos profesos guardan en su corazón nos expone al más grave de los desastres y retarda el proceso de la obra de Dios. Ahora entienden, no es tanto el mundo lo que pone en peligro al cristiano, sino lo que pone en peligro al cristiano son los graves desastres que está retardando el progreso de la obra de Dios. O sea, en pocas palabras, como hay tanto odio, tanto celo dentro de la iglesia y discordias y no hay acuerdos, pues esto es lo que la obra
en la cual la obra se está retrasando porque se ocupa uno más en buscar de tratar de arreglar y solucionar estos problemas que se han suscitado dentro de la iglesia, que lo que es el mensaje, lo que es el evangelio, porque hay que arreglar los problemas entre los hermanos mientras que el evangelio se detiene. No hay modo más seguro de debilitar nuestra vida espiritual que el ser envidiosos, vean, sospechar unos de otros y dejar y nos llevar y dejar y, unos de otros y dejarnos llevar por la crítica y la calumnia. Vean, todo esto, hermanos, que hay es realmente, se puede decir que a veces pueden ser un tropiezo para la obra de Dios. Pero aunque sabemos que un día el Señor ha de cobrar todo esto, un día nos ha de llamar para ver qué hicimos aún con el don que recibimos y qué hicimos aún con la obra que se nos ha encomendado. Pero los peligros más grandes no están en el mundo, sino están realmente dentro de la iglesia, con los mismos hermanos. Esto es lo que hoy en día está retrasando el mensaje, porque se ocupa más el ministro de los problemas internos que llevar el mensaje al externo. Porque hay que arreglar asuntos, hay que ver por qué esto no camina, hay que ver qué pasó, cómo está, por qué se dice, o por qué se está hablando, o por qué se está criticando, o por qué tantos porqueses que en realidad la obra de Dios, aparte de que a unos se les aflige, se desaniman, porque muchos dicen voy a una iglesia que se predica la verdad, pero en verdad, en vez de escuchar la predicación, lo único que oyen son puras críticas, y no tanto del sermón, sino adentro, a veces de la iglesia. Qué feo ver entre la unidad de los hermanos, a veces criticar al predicador, criticar a los dirigentes, y más que de resolver y desenvolverse en el tema que se dio, son más críticas aún del tema que lo mejor o lo positivo para darlo a conocer al mundo. Pastor. Es verdad. Pastor, la sierva del Señor dice que si los creyentes estuviéramos unidos con Cristo Jesús, naturalmente estaríamos unidos unos con los otros. Y si vemos en nuestras iglesias hoy que si nosotros pudiéramos estar más unidos, que cada uno pusiera en práctica los dones y si uniéramos los dones, sería una iglesia tan diferente. Si estuviéramos todos unidos y pusiéramos en práctica los dones que nos ha dado, seríamos una iglesia que estuviera caminando, pero a pasos agigantados. Y no fuéramos una iglesia estancada. Fuéramos una iglesia que estuviera dando muchos frutos para honra y gloria de Dios. Y así estaríamos todos los días ganando almas para Cristo Jesús. Pero todo tiene que ver la unidad de nuestra iglesia. Unidos como hermanos en Cristo Jesús. Nada que yo soy más que tú, nada que yo oro más bonito que tú, nada que yo sé predicar mejor que tú. No, sino que tuviéramos unidos cada quien que pusiera en práctica el don que Dios le ha dado. Y que cada don que Dios nos ha dado lo pusiéramos en unidad juntos. Hiciéramos una iglesia florescente hoy día, pastor. Y no habría, como digo usted, no habría tanta crítica, tanto chisme y tanta desunidad en nuestra iglesia. Y seríamos una iglesia que seríamos como las hormiguitas, pastor, trabajando todos juntos, preparándonos, orando unos por otros, ayunando, escribiendo la palabra de Dios, llevando el evangelio a todos aquellos que necesitan conocer de este ministerio. Qué hermoso sería que en nuestra iglesia camináramos todos unidos haciendo obra misionera, pastor. Eso sería maravilloso. Nuestra iglesia sería una iglesia bien despierta si pusiéramos todos los dones juntos como hermanos y trabajamos para el Señor. Qué hermoso sería orar unos por otros y animar a los hermanos, aquellos que están desanimados, llamarles, hermano, ¿cómo estás? O llevar el evangelio a las cárceles, o visitar a los enfermos. Pero unos por otros ponernos de acuerdo, pastor, y trabajar todos juntos con los dones que Él nos ha dado para que nuestra iglesia
pueda crecer espiritualmente en la palabra de Dios. Yo creo, pastor, que lo que nos relata la fábula del sábado es interesante, ¿no? Interesante. Nos habla de una fábula en que hablaba entre el estómago y los pies. Y los pies. Y que los pies decían, bueno, la verdad que yo trabajo mucho. Y pues aún yo mismo te cargo a ti, cargo al estómago. Y el estómago le responde, dice, bueno, la verdad es de que si yo no te alimentara y no alimentara a ninguno de los órganos del cuerpo, ¿qué fuerzas tendrían? Y saben, hermanos, que en verdad que estas cosas son a veces las que suceden en la iglesia. Hay muchos que trabajan y los que no trabajan, pues de todos lados hay quejas. El que trabaja porque trabaja y el que no trabaja, pues porque a veces no trabaja, tiene más tiempo de estar buscando y viendo los defectos de unos y otros. Y si realmente nosotros nos dedicáramos a la obra que Dios nos encomendó, no tendríamos tiempo para criticar al más flojito o al más desconocido aún de la iglesia. Por eso yo te invito a que más bien que todo busquemos la unidad, trabajar juntos con un mismo propósito que tenemos, de un día poder ser llevados por los ángeles ante la presencia de Cristo. Amén. Que Dios te bendiga y el Señor te guarde.